Estábamos escuchando a Waj, que nos cantaba un canto de Gopala, de Krishna. Estábamos también recorriendo la maraña que es el pensamiento del Buda, porque por un lado tenemos la historia del Buda, que es tan agradable y tantas veces relatada en muchos programas de radio, en muchos documentales televisivos, en muchas charlas, pero mi intención es ir un poquito más profundo y conocer también su pensamiento y no solamente sus hechos. Pero bueno, entremezclamos las dos cosas. Él tenía un primo que se llamaba Ananda. Ananda quiere decir en sánscrito bienaventuranza. Y este primo Ananda era muy querido por él, por el Buda, así como tenía también otro llamado Devadatta, que ya dijimos, que había intentado matarlo varias veces. Bueno, Ananda era un discípulo de él, se había hecho monje, estaba dentro de su orden monástica, como un sannyasin, como un renunciante, y tenía una memoria prodigiosa. Pero cuando le digo prodigiosa, es prodigiosa. O sea que usted, no sé, hacía cualquier comentario al pasar y el tipo 5 años después se lo acordaba y le decía, ¿te acordás aquella vez que dijiste a las 3 de la tarde, justo cuando pasó un pajarito al lado tuyo, que tal cosa? Así. Entonces Ananda se acordaba todo. Y gracias a Ananda es que muchos de los sutras budistas existen hoy en día. Ananda tenía esa mente tan dúctil, tan plástica de poder recordarlo todo. Y luego cuando se hicieron los concilios, que, que se fueron haciendo apenas muerto el Buda, se hizo el primero y luego hubieron algunos sucesivos posteriormente, bueno, se puso por escrito y los sutras que constituyeron inicialmente lo que se conoce hoy en día como el Canon Pali. El Canon Pali es simplemente eso, un canon, un conjunto de escritos que estaban escritos en hojas de palma, como era tradicional en ese momento, en el idioma Pali. Y eran los discursos iniciales del Buda. Luego, el Buda enseñó por 40 años el Dharma, o sea, vivió 40 años más. Él se iluminó, habíamos dicho, a los 30 y, me parece 39, por ahí no me acuerdo. Vivió 40 años más, o sea que murió como a los 80 años, que es mucho para esa época. Y durante esos 40 años no paró de enseñar. Y creó dos órdenes monásticas. Creó una para los bhikkhus, que eran los monjes, y una para las bhikkhunis, no vicuñas, sino bhikkhunis, que son las mujeres, entre las cuales sabe quién se contaba. Se contaba a su esposa, Yashodhara, y su madre adoptiva, que era la que lo cuidó en lugar de su verdadera madre, Maya. Y estas dos fueron las primeras dos monjas que él tuvo. Entonces él tuvo que crear la orden porque, claro, no había para mujeres. Y él la creó. Y se cuenta que es la primera orden femenina de monjas en toda la historia. O sea, antes de eso no había habido órdenes monásticas para mujeres. Eh, Seguramente sí sacerdotisas, pero no como en este caso. O por lo menos eso dice la tradición. Así que órdenes de bhikkhus, monjes, órdenes de bhikkhunis, mujeres, y luego también eh, creó también dos líneas para laicos, que serían los upasikas y no me acuerdo cómo era la versión masculina, no sé. Bueno, upasikas eran las femeninas y después estaban los upasikas masculinos, supongamos, que eran los laicos, todos siguiendo las enseñanzas del Buda. Eh, y finalmente llega el momento de la muerte. Después de dar muchas vueltas, de andar por todos lados, un día llega con sus discípulos a la casa de un hombre simple. Como le digo, él no hacía distinción, si le tocaba pernoctar en la casa de un carnicero, ahí pernoctaba. Y bueno, le tocó ahí, en la casa de un carnicero. Y el tipo les ofreció para comer cordero. Tenía una olla
donde tenía cordero guardado. Pero el tipo tendría el cordero hacía como 2 semanas ahí más o menos. El cordero prácticamente hablaba ya. Si usted lo dejaba, destapaba la olla, el cordero salía reptando de la olla, de tanto gusano que tenía. Es decir, para decirlo llanamente, estaba podrido, estaba en mal estado. Entonces el carnicero le dice al Buda, don Buda, acá tengo una carne para ofrecerle a usted y a sus discípulos que les va a encantar, mire. Y le destapó la olla. Y el Buda apartó la cabeza, como quien quiere apartar la nariz lo más rápidamente de ese objeto hiriente para el olfato, que era ese cordero podrido. Y se dio cuenta el Buda que el cordero estaba en mal estado y que iba a intoxicar a todos sus discípulos. Pero el Buda se ve que no quería lastimar el orgullo y la buena voluntad de este devoto, y le dijo entonces, mira, ¿sabe lo que vamos a hacer? Mis discípulos comieron en el camino, ya están llenos, así que servímelo a mí nada más. Ellos ya comieron. Entonces el Buda comió el cordero. ¿Cómo hizo para comerlo? No lo sabemos. Pero el cordero estaba en mal estado. Se lo comió. Y eso, además, sumado a alguna enfermedad que él tenía ya de tanto viaje, de tanto, imagínese, mosquito con la malaria y todas esas cosas que hay en la India, y la vida al aire libre, y bueno, 80 años igualmente es mucho, le digo, para esa época, cuando en la época medieval europea la gente se moría a los 50 como muy viejo, imagínese. Entonces el Buda se empezó a sentir mal, empezó a tener fiebre, empezó a estar cada vez peor, y la intoxicación era evidente. Tenía dolores de estómago, no sé, vomitaría cada rato, ya no podía ni caminar. Entonces en una de esas que iban caminando con sus discípulos, se sienta. Se sienta y dice, ay, qué dolor que tengo en la panza. Oh, cómo me duele. Para mí que es el cordero ese que comí. Y sí, señor, nosotros nos dimos cuenta que estaba podrido. Y sí, pero ¿sabe qué? Yo no le podía decir que no a ese hombre, que con tan buena voluntad nos recibió y nos dio el cordero. Y sí, pero mire ahora. Y ahora me parece que me voy a morir. Me parece que sí. Así que lo que voy a hacer, les voy a hablar. Y los discípulos pensaron, otra vez nos va a hablar, a cada rato nos habla. Y lo que habló fue el Mahaparinirvana Sutra. Y usted me dirá, ¿el Maha qué? Mahaparinirvana. Mahaparinirvana, por si no le quedó claro. Maha significa grande. Y Pari es como trascendente. Y viene de para, trascendente. Y Nirvana es la extinción. Se lo resumo en lenguaje de la calle, morirse. Mahaparinirvana Sutra es el sutra del morirse, es el escrito o el aforismo del morirse. Entonces, cuando una persona alcanzaba el nirvana, esta comprensión que alcanzó el Buda se dice, alcanzó el nirvana. Pero cuando usted se muere, es como que es la gran extinción. Entonces es el Mahaparinirvana. Bueno, eso alcanzó el Buda. Pero antes de alcanzarlo les habló a sus discípulos. Y les habló acerca de esto, de la muerte. Y les dijo cosas como por ejemplo, cuando ustedes ven una nube en el cielo, ustedes dicen es una nube y está en el cielo. Y la nube llueve. Y cuando llueve, la nube desaparece. Y ustedes dicen la nube ya no está. Pero ¿dónde está la nube? Y ahora están las gotas de lluvia. Pero no están las gotas de lluvia como nube. Ahora la nube es las gotas de lluvia. Y cuando las gotas de lluvia llegan al suelo, se mezclan con la tierra y nutren a una planta. ¿Y dónde están las gotas de lluvia? En la planta. Pero no como gotas de lluvia. Ahora son la planta. Y así el ciclo continúa. Por lo tanto, nada es permanente. Todo se está transformando en otra cosa. Por lo tanto, llamar a una cosa como cosa está bien en lo cotidiano, pero en el fondo no existen cosas. Existen transformaciones continuas, fluidos, fluir, movimiento.
Por lo tanto, las cosas no son cosas, son procesos. Y además, no hay yo, anatman, porque la nube no existe como nube, es solo un nombre, porque se está convirtiendo en otra cosa continuamente. Y de la misma manera, cuando el Buda muera y digan, el Buda murió, el Buda no murió, porque se está transformando en otra cosa, en nutrientes para el suelo, está vivo también en el recuerdo que ustedes puedan tener de mí. Por lo tanto, lo que hay es transformación, continuo cambio, proceso. Y así le siguió hablando yo se lo expliqué así de manera extraoficial, o sea, no es que así está escrito, pero eso es más o menos lo que él les contó en el Mahaparinirvana Sutra. Cosa que si usted va a una reunión familiar o algo y quiere decir que se leyó el Mahaparinirvana Sutra y dejar a todos boquiabiertos, no tiene más que repetir o hacer como yo hice, relatar un poco el contenido de ese sutra. Y todos sus familiares van a pensar que usted es un erudito budista, cuando en realidad simplemente ha oído la espada de Damocles en el momento exacto en el que contábamos este sutra, parafraseándolo obviamente, ¿no? Eh, entonces de ahí va a Kusinagar, que no es el lugar donde se cocina la comida, sino que Kusinagar se llamaba el lugar simplemente. Ahí en Kusinagar se pone peor. Entonces empieza a enfermar más, a descomponer, y le dicta a Ananda, se cuenta sus últimas voluntades. Porque Ananda le preguntó, dice, maestro, cuando usted muera, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos peregrinar a algún lugar como hace toda la gente? Y no sé, peregrinar. Bueno, si quieren peregrinar, hagan una cosa. Vayan a Lumbini, que es donde yo nací. Vayan a Bodh Gaya, que es donde me iluminé. Vayan a Sarnath, que es donde di mi primera prédica. Y vayan a Kusinagar, que es acá donde me estoy muriendo. Entonces les dijo que hagan esas 4 peregrinaciones como el musulmán que va a la Meca, por ejemplo, ¿no? Y entonces les dejó como una última frase, como decir, la frase matadora, ¿no? La frase profunda. Y en el momento que se estaban muriendo les dijo así, dice, todo se disgrega, pero no podemos escapar a ello. No dejéis de luchar. Y los discípulos se preguntaban, ¿qué quiso decir el maestro? No sé, ¿vos lo entendiste? No, yo no. No, yo tampoco. Algo de que luchemos. ¿Que nos tenemos que dar puñetazos? No, no seas bestia. Debe significar otra cosa, pero bueno, ya lo entenderemos. Básicamente el Buda lo que decía era, les recalcó esto de anitya, nada es permanente, todo se está moviendo, no hay un yo detrás de todas las cosas. Y no dejéis de luchar. Fíjense qué contradictorio. Sin embargo, recuerden que la vida tiene como 2 enfoques. Uno puede ver las cosas así, trascendente, todo es sin yo. Pero usted va al supermercado y no le puede decir a la cajera del supermercado, mire, no me cobre a mí porque yo no existo, soy un proceso. Y soy el mismo proceso que que la caja, que usted, que el supermercado. Por lo tanto yo me llevo todos los productos y no me cobre nada. La cajera inmediatamente dice, seguridad, seguridad, en la caja 4 hay un loco que quiere llevarse todo sin pagar. ¿Entiende? Entonces, cuando usted va al supermercado, obviamente no pretenda que usted no existe. Usted pague sus cosas, hable con la cajera como si usted fuera un individuo y todo bien. Entonces el Buda en ese sentido les dijo, luchen, luchen, es decir, existan, compórtense como un ser humano, porque si uno comprende o tiene esa visión del nirvana, una visión que solo implica el nirvana, todo es impermanente, no hay un yo, ¿no? ¿Qué pasa? Uno se vuelve un ser etéreo, un ser que no se compromete con nada, porque nada vale la pena, porque no existo, no cuaja, no coagula en ningún lado, le falta sal, le falta cristalizar. Entonces él le dijo, luchen, luchen en el sentido de enamórense,
tengan sus metas, sus ideales, busquen, sufran, entristezcanse, alégrense, es decir, transiten todas las emociones humanas, pero sin dukkha. Es decir, no hace falta ese eco infinito sobre cada cosa. Hagan lo que tengan que hacer con un poquito de eco, con un poquito de rumiarlo, pero no se enrosquen demasiado, porque nada es permanente, todo es anitya y anatman. Pero al mismo tiempo luchen, porque si no luchan no son seres humanos, no son cosas. De la misma manera que el Buda caminó toda la India, si no el Buda se hubiera quedado bajo el árbol hasta morirse de hambre y se hubiera muerto ahí. Y sin embargo predicó, anduvo por todos lados. Luego entró en el parinirvana. Básicamente se murió. Algunos dicen que lo hizo en el simhasana, es decir, recostado sobre uno de sus costados, tapando una fosa nasal con un dedo. Yo creo que se murió simplemente así. Y me encanta cómo se murió el Buda, porque no se murió ni dramáticamente crucificado, ni se elevó a los cielos como la Virgen María o Elías. No, no, el Buda se murió intoxicado, se murió por comer algo que estaba podrido. Es decir, se murió de la cosa más común. Y además de todo me gusta porque se murió comiendo carne. Es decir, miles de budistas o millones, que pues son una de las religiones más extendidas. Y fíjese qué casualidad, extendidas sin guerras. Normalmente el cristianismo, el judaísmo y el islam se han extendido por medio de guerras, ¿no? Conquistando otros países. Sin embargo, el budismo es una religión que jamás se extendió por guerras. Se extendió simplemente por predicar. Y, y bueno, no me acuerdo qué le estaba diciendo, ya me perdí. Ese es el tema del Alzheimer. Pero bueno, me va y me viene, no se preocupe. Entonces entró en el parinirvana y se murió el Buda. Ah, de eso, que se murió justamente de algo súper cotidiano. Y me encanta morirse de algo común, no morirse de nada místico y extraordinario. Y luego de su muerte, como le decía, los reyes fueron los que más promovieron el budismo, entre ellos el rey Ashoka. El rey Ashoka se cuenta, una biblioteca con sutras budistas, pero abarrotado. Era una cosa que usted entraba en la casa de Ashoka, en el palacio, y no se podía dar vuelta sin llevarse por delante un sutra. Pero lo más extraño de esto, y lo más curioso, es que Ashoka no sabía leer. Y tenía la casa, el palacio lleno de sutras, pero él no sabía leer. Así que era como una paradoja. ¿Por qué no aprendió? No lo sé. Quizás podría haber aprendido, no tuvo ganas, porque los sutras tendría un montón de gente que se los leía y se los explicaba, porque era el rey. Pero básicamente me pareció maravilloso que no supiera leer y que al mismo tiempo eh, fuese el que extendiese el budismo y, y sus textos. También llegó el budismo, como le contaba, a otros países, por ejemplo a Camboya, a Birmania y a Sri Lanka, y ahí es donde más se arraigó una variedad llamada el Theravada, que ya lo explicaremos en unos momentos, el Theravada, y en China, Mongolia y Japón, el Mahayana, otra variedad del budismo. Y hacia el siglo XX, con todo esto de las colonias británicas y todo este asunto, usted ve cómo es, los británicos iban, se quedaban con los territorios de los demás, también lo hacían los portugueses, los españoles, los italianos y los alemanes, o sea, lo hacían todos básicamente, todos los europeos, pero los que más fuerte lo hicieron fueron ingleses, españoles y portugueses y franceses. Pero hacia el lado de Oriente los ingleses fueron los que más tuvieron esa inclinación y bueno, cuando usted va y se mete en algún lugar, queda un poco manchado el asunto, o sea, usted vuelve con olor a eso. Y bueno, el budismo vino con los ingleses y entró en Occidente. Y en el siglo XX el budismo tuvo mucha fuerza porque el budismo tiene la cualidad de ser ajeno a creencias. Es decir, el budismo no basa su dogma, si es que lo tiene, en creer en algo, sino que se basa en reflexionar. El Buda mismo, yo le conté al principio del programa anterior, que decía
no acepten nada tal como yo lo diga. Pruébenlo, pruébenlo. Y si le funciona, está bien. Y si no le funciona, prueben otra cosa. No me hagan caso a mí. De hecho, en el budismo Zen, con Z, una variedad japonesa del budismo, se le atribuye al Buda el dicho de que si se encuentran al Buda por el camino, mátenlo. Con esto el Buda no quería decir que lo mataran a él, ¿no? Que de hecho se ve que lo interpretaron bien porque no lo mataron, sino que, que no se quedaran con la imagen del Buda, que no se quedaran con la imagen nada más, sino porque el Buda lo dijera, sino que lo probaran, que lo pusieran en práctica, que se olvidaran del Buda mismo y que valoraran la enseñanza si les servía. Entonces, a Occidente le gustó mucho esto por ser justamente muy aséptico, muy poco místico, muy poco mítico también. Entonces, prendió mucho en Occidente. Aclarar también es importante que el Buda no era Dios, así como Jesucristo se considera que es el Hijo de Dios y es uno con el Espíritu Santo y Dios como tres personas en una, o sea, Jesús es Dios también para el cristianismo, en el budismo no. En el budismo Buda es un título que lo puede tener usted, yo o el vecino de al lado mañana. El vecino de al lado descubre cómo es este nuevo paradigma que Sakyamuni llegó a comprender, Siddhartha Gautama, y bueno, usted se convierte automáticamente en un Buda. Así, Buda significa el iluminado, así como el Cristo significa el ungido. El Cristo no es un nombre personal. Cuando uno dice, ay, porque Cristo, no, en realidad uno debería decir porque el Cristo. Cuando en el judaísmo antiguo, los hebreos iban a nombrar un nuevo rey, como ocurrió con el rey David o el rey Saúl o el rey Salomón, venía un sacerdote un profeta normalmente, y los ungía, es decir, le derramaba un poquito de aceite e invocaba a Dios en ese momento para que el poder de Dios descendiese sobre ese rey y pudiera reinar en nombre de Dios. Ese acto se llamaba ungir con aceite. Entonces el Cristo es en griego la palabra que se utiliza para el ungido. Entonces cuando decimos Jesús el Cristo, nos olvidamos y decimos a veces Cristo queriendo decir Jesús, y en realidad es un título. O sea que si a usted lo nombran rey de Israel mañana, usted sería un Cristo. De la misma manera, usted si se ilumina mañana es un Buda, así de simple. Entonces hay Budas por todos lados. La gente ve a veces ese Buda gordo, con orejas largas, sonriente, qué sé yo, y dice, ay, mira el Buda. Y en realidad no, no es el Buda, es un Buda. En realidad ese era un monje chino que algunos decían que estaba iluminado, por lo tanto lo empezaban a llamar Buda, como que era un Buda. Y ese Buda era gordo, mientras que el Buda Gautama, del que nos estaba hablando ahora, era flaco. Nunca se lo representa como gordo. Entonces, fíjese que no se ciñe al personaje histórico Buda Gautama el título de Buda, sino que cualquiera puede tenerlo. Así que usted mismo mañana, cuando va a trabajar, se presenta ante sus amigos diciendo que se ha iluminado y usted es el Buda. Y cuando le pongan en duda y le digan, pero el Buda vivió hace muchos años, en el 600 a.C., ¿cómo que sos el Buda? Y usted le responde, ¿sabés lo que pasa? Vos no escuchaste la espada de Damocles, pero ahí explicaron que Buda es un título, así que yo también soy Buda. ¿Qué te pensabas? Y así. También el Buda recalcó la idea de no intermediarios. Por eso todo el panteón hindú, el Buda digamos que lo tiró abajo. Dijo basta con todo esto de que hay que agradar a los dioses, hacerles sacrificios de un cabrito y de no sé qué cosas. No, no. Cada uno tiene que ser su propia luz. No hace falta ni siquiera el intermediario del gurú, que era tan común en la India, de tener un gurú que te guíe hacia... No, porque el Buda podía oficiar como maestro, pero el mismo principio de anitya, impermanente, y anatman, no yo, hacía que la figura permanente del Buda sea un contrasentido. Por eso él decía, si lo ven a Buda por el camino, mátenlo. Entonces,
Él decía que los devas, aún los dioses, estaban sujetos al karma. Con esto les quería decir que aún lo que nosotros considerábamos como los grandes, el maestro, el gurú, el dios, eran como usted y yo. O sea, toda la vida está sujeta a los mismos principios. Y que también el Dharma que el Buda predicaba no era una revelación. No era que un día estaba sentado el Buda y bajó un ángel y le reveló, como diciendo que venía de otra parte esta revelación de un Dios que se dignó en contarle al Buda. No, no, no. El Buda decía, esto es producto de una reflexión. Esto lo comprendí yo, no yo como individuo, sino que fue una comprensión, fue un darme cuenta. Por lo tanto, no necesité agradecerle a ningún otro. No hay un Dios ahí afuera que me lo haya dado, como para que ustedes tengan que orarle. Entonces, él en su manera de enseñar resaltaba mucho esto de la no dependencia de. No dependan, por empezar, ni de mí, decía él. Pongan en duda todo lo que yo digo. Además, si tienen un, no sé, un maestro dentro del monasterio al que pertenece, el monasterio budista, por ejemplo, muy bien, sí, respétenlo para las cosas cotidianas porque alguien tiene que digamos que organizar, pero no es más que ustedes, es lo mismo, no hay uno mayor que otro en estas cosas, en estas comprensiones. Es o se comprende y se ve las cosas de esta manera o se ve de la otra, pero no hay alguien superior o inferior. Vamos a escuchar un canto. Ya estamos llegando a la última recta final del programa, o curva final, porque tiene que ser una recta, mejor una curva, la curva final del programa. Y, y vamos al regresar a hablar acerca de algunas palabritas ahí que en el budismo andan dando vueltas y que nos van a permitir no ver, porque sería palabra mayor, sino vislumbrar un poquito, como un rayito de luz, de las distintas variedades que el budismo tiene, o ramificaciones o enfoques. Porque contrariamente a lo que se piensa, el budismo no es monolítico. Por lo menos no lo es al estilo del cristianismo, que tiene un dogma que viene de arriba hacia abajo y es todo igual. Y todos los fieles cristianos o católicos respetan lo mismo. Bueno, el budismo no. Así que vamos a escuchar, a ver, ya les digo que vamos a escuchar, que aquí tengo, recién escuchamos Waj, así que ahora vamos a escuchar al amigo Dave Springer, que canta con muchas ganas. Vamos a escucharlo cantar Kali Durge, así ponemos un poquito de energía acá. Y ya estuvimos con Krishna, que es negro, y ahora vamos con Kali, que también es negra. Y ya volvemos con más la espada de Damocles. Le dedico esta canción de Kali Durge a Urbasi, a mi esposa.